Muy buenos días, mi amigo, mi hermano. Que la paz del Señor siga siendo, en el nombre de Jesús, lo predominante en tu vida. Que Él en esta mañana te llene, te sacie de bien tu boca, como está escrito. Que tengas hoy, en el nombre de Jesús, la mejor de las mañanas, por causa de que Jesucristo es tu Padre, es tu Señor. Por causa de la bendita palabra de Dios, esta mañana nos reunimos virtualmente, pero para darle a Él toda gloria y toda honra en esta mañana, para decirle gracias porque ha sido bueno, gracias por tu fidelidad, gracias por amarnos de tal manera. Así dice su palabra, que Él nos amó tanto, y en el nombre de Jesús es tiempo de decirle gracias. Estamos viviendo tiempos maravillosos, tiempos deleitosos con esta palabra que Él envía hoy. Váyase conmigo en el nombre de Jesús al libro de Proverbios, capítulo 11 y versículo 5. Habla y dice Dios acá, la justicia, perdón, 11:4 de Proverbios. Bueno, se lo voy a leer mejor desde el versículo 1. Dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Gloria a Dios, cuántos humildes hay hoy acá. Le cuento, le digo lo que dice de la palabra, con los humildes está la sabiduría. ¿Y sabe qué? Dice la integridad en el versículo 3, de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. Oiga esto, empieza diciendo que el peso falso es abominación a Jehová. ¿A qué se refiere esto? A eso que nosotros hemos visto durante toda nuestra vida. Quizás, yo no sé si usted tuvo la oportunidad de crecer en un lugar donde hubiera actividad comercial y actividad en la cual se movían pesas. En el tiempo, cuando yo era pequeño, diga usted, hermano, en el tiempo cuando yo era pequeño, crecí en el mercado, crecí en el ambiente de los comedores. Comedores son lugares donde se vende comida ya preparada, y la gente llega a comer ahí, así le llamamos a esto. O sea, es un lugar donde había muchísima comida, pero también en ese lugar estaban dentro del mercado. Mi abuelita tenía comedor en el mercado, y mi tía también, y mi otra tía también, y mi otra tía también, y mi madre. Entonces nosotros crecimos en ese ambiente, pero mi abuela paterna tenía la venta de queso seco y tenía una balanza, y la balanza era de aquellas de las antiguas, pues no era electrónica, no era aquella balanza o pesa, le llamamos también, donde ponías tú ahí el pesor ponías lo que ibas a vender y automáticamente te aparecía el pesor que tenía lo que ibas a vender. Pero había mucha gente que sí usaba una pesa que tenía falsedad. ¿Cómo? Estaba trampeada la pesa, le ponían un poquito más de pesor a un lado, y cuando ya ponían por decirte algo, la libra de aquel producto, ya le faltaba 1 onza o 2 onzas, porque hay pesas que la gente les pone un contrapeso para que sea contrario a la gente que está comprando y favorable al vendedor. Entonces, eso es abominable delante de los ojos de Dios. ¿A qué se refiere entonces? A que a Dios le da náusea, que usted y yo tengamos pesa falsa, que usted y yo tengamos una pesa que está falseada. Bendiga al Señor conmigo. Dios es bueno, hermano. Dios tiene misericordia de nosotros al corregirnos. Esto de que Él te corrija a ti y me corrija a mí es puro amor. Y entonces, oiga esto, significa entonces
que cuando alguien está haciendo falsedad, eso es abominable a Jehová. Esto de falso, hermano, aleluya. Esto de falso se refiere realmente a eso, de que tiene un doble propósito esa balanza. Es un par de balanzas, como te decía, eran dos cositas de metal así. Todavía yo tengo en mi casa la libra, que antes eran unas cubetitas, vamos a decir, unos recipientes así. Uno tenía el espesor de media libra, el otro tenía, por decirte algo, 4 onzas, 8 onzas, perdón, el otro tenía 4 onzas, el otro tenía 2 onzas y había uno de 1 onza. Entonces, ¿qué sucedía con eso? Se ponía en una de las dos panitas con un palo atravesado, se ponía ahí la medida, lo que tú querías pesar, poner es que era la libra. Entonces lo juntaba todo y lo ponía todo en la y del otro lado tenías que poner, por decirte algo, el frijol o las uvas o lo que fuera, hasta que diera y coincidiera con el espesor que tenías ahí puesto. Entonces yo creo fervientemente que hay una balanza de parte de Dios, hay una balanza para valorar, valga la redundancia, para pesar las cosas que tú y yo estamos haciendo en el espíritu, las cosas espirituales. Todas las acciones naturales nos están llevando a esas cosas espirituales. Pero ¿qué quiere Dios? Que seamos sinceros, que seamos verdaderos, porque si tú y yo permanecemos en falsedad, seremos una abominación, será abominable. Pero que pesemos cabal las cosas, que el peso, que seamos cabales, que seamos justos, que seamos rectos. Esto hace que en el nombre de Jesús, aleluya, que hace que seamos gratos al Dios de la gloria. Entonces sigue diciendo en el versículo 2, cuando la soberbia viene, también viene la deshonra. La soberbia no es más, aleluya. ¿Sabe qué es la soberbia? Se lo voy a describir ahorita acá, hermano. La soberbia es la palabra tabón con Z. ¿Qué significa esto? Presunción, que eres un arrogante, que eres un presumido, que eres un soberbio. Eso es lo que significa esta palabra tabón. Entonces, es muy contraproducente a tu vida espiritual y a mi vida espiritual que seamos arrogantes. Si usted lo leyó conmigo, dice que cuando viene la soberbia, cuando viene la arrogancia, cuando viene el ser presumido, el presumir ser tú mayor que otro, el presumir que seamos mayores que aquellos, bendiga al Señor conmigo. Dios es bueno, hermano. Está hablando de que esto de ser soberbio va a traer deshonra. Esto de ser arrogante va a traer... ¿Para cuántos conoce usted? Déjeme ver si se está transmitiendo nada más. Sí, gloria a Dios, se está transmitiendo. Bienaventurados y dichosos los que estamos leyendo y escuchando esta profecía. Usted puede compartir, yo no puedo compartir hoy, no tengo internet en el otro teléfono. Entonces oiga esto, dice, cuando viene la soberbia, inmediatamente va a venir la deshonra. O sea, la persona que es soberbia, la persona que es presunciosa, la persona que es arrogante. Hoy puedo ser yo, puede ser tú, en cualquier momento de nuestra vida en Cristo podemos recibir y atesorar esta corrección. Lo que viene exactamente después de tu arrogancia, que viene después de nuestra altivez, que viene después de nuestra soberbia, es deshonra. Pero dice inmediatamente, más con los humildes está la sabiduría. Proverbios 11:2, por si usted se conectó tarde, Proverbios 11:2. Oiga eso, habla, gloria a Dios, hermano, qué bendición. ¿Habla de qué? De que los humildes van a tener
sabiduría. Más con los humildes que está la sabiduría. Y cuando hablamos de sabiduría, hablamos de Jesucristo. Cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando del temor, aleluya, reverente a Dios. Hemos visto nosotros y hemos estado estudiando esto y hemos comprendido que la sabiduría es el temor a Jehová. Pero ¿cómo empieza la sabiduría? Con el tener reverencia a Jehová, con el darle lugar a Jehová que se merece en tu vida. ¿Y cuál es? El primer lugar. No, hermano, es que yo tengo mi novia, mire, y ¿cómo va a creer usted que voy a ir a los cultos si yo tengo novia? Y mire, no, yo con ella me voy todo el fin de semana, y es más, yo sé que hoy nos toca servicio, hermano, pero yo no voy a ir porque vino mi familia de allá de la China y yo tengo que atenderlos. Entonces, hermano, resulta ser que nosotros dejamos de ser humildes cuando ponemos primero nuestros asuntos son primero. Y entonces sacamos a Dios del primer lugar y se fue la humildad, se fue la sabiduría. Entonces, si nosotros no tenemos humildad, si nosotros no reconocemos que necesitamos ir a la congregación y humillarnos delante de Dios y llegar y decirle, esta palabra en hebreo es Tana, Tana, o sea, una T, S-A-N-A. Qué raro y parece algo tan curioso que la palabra sana sea el hebreo ese T, sana, o sea, mire, increíble. Es sana, es una T, pero no sé cómo pronunciarlo, pero se puede decir sana. Pero si usted lo leyera literalmente, es cuanto a las letras estaría diciendo tesana, es porque lleva tilde en la última A. Y entonces esto es humillarse. Oiga, ¿por qué es que las personas no se sanan muchas veces? Porque no se congregan, no se humillan, no buscan al que puede darle vida a su cuerpo una vez más, no buscan al que puede sanar. Su nombre es Jesucristo. No se humillan a ir a buscar a Jesucristo, sino que sacan su dinero primero y van y compran un lugar en el hospital más caro del mundo, o buscan al ginecólogo más caro del mundo. Se recuerda de la mujer del flujo de sangre. Había padecido 12 años del flujo de sangre y dice que había gastado todo su dinero en médicos y en todo lo que le dijeran, pero peor le iba, dice, más le iba peor. Entonces esta mujer no se había humillado, y si usted se da cuenta, cuando ella oye hablar de que había un hombre que estaba pasando por Jerusalén, por Galilea, y le contaron que él había resucitado a un Lázaro, a alguien que tenía ya 4 días de muerto. Y déjeme decirle que esta mujer estaba 12 años ya de muerta. En cuanto a la enfermedad, andaba caminando una muerta viviente, porque espiritualmente, al parecer de la humanidad, de los sacerdotes, ella estaba muerta, ella estaba separada. Cuando usted tenía ese flujo de sangre, que es la menstruación, y estaba de continuo derramando esa sangre, en los días en que las mujeres tenían su menstruación, ¿sabe qué pasaba? No podían ir al templo, no se podían acercar para oír la palabra, la lectura de la palabra. Y esa mujer tenía 12 años de estar alejada de la palabra, pero ella reconoció que al que necesitaba era el que estaba caminando entre aquellos hombres de polvo, de barro, el que está con aquellos hombres de polvo y de barro, el que permanece y hace presencia en una congregación, en un grupo de 1, de 2, de 3 siervos de Dios, gente llamada por el Espíritu, gente que adora a Jesucristo, gente que se rige por la palabra y es guiado por el Espíritu Santo. Allí es donde tú tienes que ir, ahí es donde tú tienes que estar, porque ahí vas a encontrarte con la oportunidad de poderte humillar delante de Dios. Claro, allá hay hombres y mujeres, sí, hermano, pero no se preocupe, que allá en la cantina te humillan, que allá en el trabajo te humillan,
que en la calle te humillan, ¿por qué no voluntariamente humillarse? Entonces esta persona entendió, esta mujer del flujo de sangre, que necesitaba humillarse delante de aquel que ahora era más lejana la posibilidad de ir a un lugar, a una congregación, porque no la dejaban acercarse, no la dejaban entrar, y ella sabía que una palabra que hubiese salido de la boca de Dios podía sanarla. ¿Y sabe qué pasó? Ella reconocía que el que andaba caminando ahí era el Hijo de Dios. Ella reconocía que Él era el sanador por excelencia. Entonces fue y se humilló. Y dice la Biblia que solamente tuvo que tocar la orillita del talit de él. Talit es una parte de la vestidura que trae todos los preceptos, trae unas tiritas así colgando, y solamente tuvo que tocar el manto ese, solamente tuvo que tocar el borde de eso, y eso representa que tú tomes la palabra y te metas con la palabra, que te vuelvas a la palabra, que inmediatamente que te vuelves a la palabra, haces y provocas el volverte tú a Jesucristo, el volver a poner tu mirada en Jesucristo. Ella volvió a poner su mirada al humillarse, al tocar el manto en Jesucristo. ¿Y qué pasó? Desprendió de él virtud, dice la Biblia. Al que vive toda la gloria, hermano. Él es poderoso, Él es el único que tiene virtud y poder para cambiar al humilde, para cambiarte a ti. Bendito el Señor. Y esto fue una acción sabia de parte de esta mujer del flujo de sangre. Se acabó la gastadera en médicos, se acabó la gastadera en psicólogos, porque ella fue aquel que puede cambiarle todo su panorama de muerte y la traslada de muerta caminando a viva, a alguien que volvía a tener salud, a alguien que no solamente tuvo salud física, sino que fue perdonada y su alma fue sanada en ese momento. Entonces sigue hablando Dios en el capítulo 3. ¿Es coincidencia? No. Si se recuerda, en el primer versículo habla de la falsedad, que es abominación a Jehová. El pesar falsamente es abominación. El que tú estés siendo falso es abominable a Jehová. Y luego sigue diciendo, la soberbia, o sea, la falsedad es porque hemos sido soberbios, hemos sido arrogantes, hemos sido altivos. Oiga, el falso tiene arrogancia, el falso tiene soberbia. Cuando hablamos de soberbia, como te decía, estamos hablando también de presumido. Aquí, ¿qué necesita, pastor? Que yo dirija hoy la alabanza. Oh, claro. ¿Qué necesita hoy, amado pastor? Que usted predique, hermano. Y todo altivo, y todo presumido, y todo presuncioso. Pareces más que, no sé si usted conoce a los chompipes. Se chompipea ahí y hasta ruidos extraños hace y aletea así porque es un presumido. Entonces este presumido está siendo soberbio. Y entonces, ¿qué viene de estos que se ponen así altivos, presumidos, arrogantes? Viene la deshonra. Por eso es que muchos ex hermanos ahora viven en deshonra. Bueno, estamos hablando de la falsedad, de la soberbia en el ser humano, y dice ahora en el versículo 3, la integridad de los rectos los va a encaminar. ¿Qué te vuelve al camino? Ser íntegro. ¿Qué te hace volver al camino de vida? Tener integridad. Y esto es, aleluya. Fíjese que acá, en esta posición, en esta oración, en esta frase que fue traducida del hebreo, hermano, cuando dice la integridad de los rectos, está diciendo la inocencia de los rectos. La palabra es tuma, es M-M-A, tilda la última. La palabra para integridad es tuma. Esta tuma se traduce en integridad, pero también se traduce en inocencia. Oiga esto, si tú y yo somos inocentes de la soberbia que hemos tenido, si somos inocentes de la falsedad, si somos inocentes de esto que estábamos
haciendo mal delante de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Que Dios te va a tener por inocente. ¿Por qué? Porque te humillaste a acercarte a una congregación, te humillaste a acercarte a Jesucristo, y llegaste y Él vio tu necesidad, vio tu pobreza, vio tu miseria, y entonces tú le dijiste: perdóname, Señor, por los méritos de Cristo, yo reconozco que soy pecador y hoy te pido la sangre del Cordero, aplícala a mí. Y ¿sabes qué? Eres libre, eres perdonado, sales justificado de esa acción de humillarte delante de Dios. Entonces se convierte usted en un íntegro delante de Dios, en un inocente delante de Dios. Ya no te es culpado de pecado, porque tus pecados todos fueron lanzados al fondo de la mar. Gloria a Dios, hermano. O sea, no importa cuántos días, cuántos años tienes de ser cristiano, pero dejemos la falsedad, porque es abominable a Dios. Dejemos la soberbia, porque esto es abominación a Dios. Y ¿sabes qué? La integridad de la gente que vive rectamente, de la gente que vive en razón, de la gente que vive derechamente, de la gente que vive bien y que camina bien en este camino de vida que es el Evangelio. Las buenas noticias son que ahora tú tienes vida, que tú tienes vida eterna, que tú eres tenido por justo por los méritos de Cristo. Y ¿sabes qué? Esa integridad que ahora muestras es gracias a Jesucristo. Esa inocencia es porque Él te perdonó y borró tus pecados, pero necesitamos humillarnos, necesitamos acercarnos a Él en la actitud correcta. No, es que si yo no llego al culto, no pasa nada ahí en esa iglesia. Tengo que estar yo sentado ahí sin hacer nada, más que andar criticando a la gente y andar metiendo en problemas a toda la iglesia por tu arrogancia, por tu altivez, por tu soberbia, por tu falsedad, o por nuestra falsedad, por nuestra soberbia, y lejos estamos de alcanzar el ser justificados por Jesucristo, porque realmente no andamos en rectitud, no andamos viviendo la vida en Cristo como pensarías tú, aleluya, en integridad. Bendigo al Señor por estas enseñanzas que Él nos da todos los días, 5 de la mañana. Y dice en el versículo 3, la integridad de los rectos los encaminará. O sea, la integridad, tu rectitud, hacer bien las cosas, aleluya, te va a encaminar nuevamente. Gloria a Dios, te va a poner en el camino, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Y esta palabra perversidad, es importante que sepamos a qué se refiere Dios cuando habla de perversidad. Aleluya. Bendiga al Señor conmigo, hermano. No me aparece acá, hermano, pero perversidad es la gente que está desviada, es la gente que hace cosas fuera de la razón, es gente que cayó en degradación mental. Y la Biblia habla, claro, de un grupo o de varios grupos, porque ahora se multiplicaron esos grupos, aquellas personas que no le dieron gloria, que no reconocieron a Jehová como el Señor, no lo reconocieron. Él permite que tengan una mente reprobada y caigan en las perversidades de acostarse hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con animal. No sé quién es más animal, si el animal que se acuesta con el animal. Yo creo que el hombre es más animal cuando se acuesta con un chucho, con un gato, con un chivo, con un cerdo, con cualquier animal. La Biblia también habla claramente de que el hombre sin Dios es como una bestia del campo. Estás teniendo intimidad con una bestia, entonces estás cayendo en perversidades, porque Dios está hablando de que la perversidad va a destruir, aleluya, a los pecadores. Pero destruirá a los pecadores ¿qué? La perversidad, el degradamiento mental, el razonamiento, el intelecto, el conocimiento, la sabiduría que debería tener un ser humano
ha sido su destrucción porque ha sido perverso. Su mente está degradada. Por eso vemos la desintegración, la destrucción, la perversidad, las leyes, lo que están decretando en otras naciones, que se pueda casar el gato con el hombre, que se pueda casar usted con su chivo, con su vaca, con su buey. Oiga, hermano, es una perversión lo que están haciendo delante de Dios. ¿Y sabes qué viene? Aleluya. Destrucción para aquellos que apoyan, para aquellos que viven así. Lo estamos leyendo en la palabra de Dios. Entonces esto es una verdad que se va a cumplir. Dice: los rectos son encaminados una vez más en el camino puestos, porque tienen integridad, porque tienen inocencia al haberse humillado. Pero va a destruir a los pecadores sus perversidades. ¿Y sabe qué? Es lamentable, pero ahora hay gente en las congregaciones, en las denominaciones, que resulta ser que están haciendo perversidades delante de Dios, cosas que son irracionales, cosas que se salieron de la palabra. ¿Por qué? Porque no le han dado gloria de vida al nombre de Dios, porque no tienen en esa congregación a Jesucristo como Señor. Por eso es que resultan haciendo unas estupideces, unas torpezas, hermano. ¿Quién vive? Esto no nos gusta a nosotros, los que estamos viviendo una vida en perversidad, los que estamos viviendo una vida con la mente reprobada. Se molestan con uno porque le estás hablando a su espíritu, y el alma de ellos se enoja y su carne también se enfada. Es más, se te van encima con todo. Pero al espíritu que sí está dispuesto, le está llegando el mensaje, que es la palabra de Dios, aunque su carne haga el berrinche y su alma también se desate en contra tuya. Pero yo y tú no nos vamos a cansar de darle buenas noticias a esa gente. Y la buena noticia es que si se humillan, que si se humillan delante de Dios, que si humillan a Dios, que si doblan las rodillas ahí donde están, tómele la mano a alguien que esté ahí cerca de usted, agárrese con alguien, agarre a una o dos personas de su familia y dígale verdaderamente: yo quiero cambiar, yo ya no quiero vivir así perversamente, porque viene destrucción. Así lo acabo de oír en una predicación, acabo de leerlo. Quizás el Dios de la gloria ya te llevó a Proverbios 11:3 hoy, para que seas libre de la destrucción que viene para los perversos, para los pecadores. Aleluya. Porque la perversidad del pecador lo va a destruir, dice el versículo 3. Y entonces sigue diciendo en el versículo 4, no sé cuánto tiempo llevo, pero ha de ser poquito, porque empecé como a las 8 minutos o 6. Yo ya llegué a la media hora reglamentaria, por causa de su trabajo, por causa de que usted tiene que movilizarse. Entonces vamos a terminar acá en el 4. Dice: no le van a aprovechar las riquezas en el día de la ira. ¿Por qué? ¿Por qué? Dígame, pastor, ¿por qué dice que no va a aprovechar la riqueza? La riqueza, está hablando Dios ahí de los bienes materiales, de que tiene suficiente, de que es un rico, que tiene muchos saberes, que tiene 10 carros, que tiene 10 casas, que tiene todos, mira, hermano, hasta en la cocina, en todos lados tiene aire acondicionado, vive cómodamente porque tiene plata, pero tiene suficiente, tiene más de lo suficiente, diría yo. Esa palabra riquezas es la palabra, gloria a Dios, Jón, con J, Jón. Y dice acá: ¿de qué va a aprovechar el Jón? ¿De qué van a aprovechar todo lo que tiene la persona? ¿De qué va a aprovechar el ser rico, el tener riqueza material en el día de la ira? Dice ahí: no le va a ser provechoso, no le aprovechará. ¿Por qué? Porque no puede comprar con todo el oro de la tierra, con todas las perlas de la tierra, con todas las propiedades de la tierra. Usted consígalas si usted quiere y las puede tener, pues haga plata, hombre, vuélvase millonario. Pero el problema es que un día viene, por la soberbia, por la falsedad, por el vivir una vida pecaminosa, viene un juicio
para el impío, para el que practica la maldad y el pecado, para aquel que ahorita está siendo perseguido por su pecado, y va a haber justicia en contra de él, porque sabe que no es de estos que han sido justificados, porque nunca se quiso humillar en la presencia de Jesucristo y decirle a su esposa y a su familia: no, hoy decidimos, hoy escojamos, miren familia, yo hoy decido servir a Jehová. Yo no sé ustedes a quién van a seguir sirviendo. ¿Van a servir a lo que sirvieron sus papás, al diablo, o van a servir a Jesucristo? Yo hoy elijo servir a Jesucristo. Y usted se humilla delante de Dios y le dice: por los méritos de tu Hijo Jesús, ya lo reconoció como hijo, por la muerte en la cruz de él, ya reconoció que murió en la cruz, porque murió por mí, ya reconoció que se fue pagado por usted con la muerte, el pecado ya fue saldada la deuda tuya. ¿Y sabes qué? Entonces ahora la sangre tiene poder para borrar tus pecados y hacerte recto, inocente, limpio, justificarte delante de Dios. Y ahora eres un hijo del Dios Altísimo, ahora eres un hijo de la luz, ahora puedes ser heredero y coheredero juntamente con Cristo, de estar en ese reino glorioso que se va a instalar primero en tu corazón. Pero ¿cómo va a venir el reino si el reino se acercó? Allá en Jerusalén se acercó. Decía Jesús y decía Juan el Bautista: arrepentidos y convertidos, vuélvanse de sus pecados, humíllense, reconozcan que están viviendo mal, que están viviendo en desviación. Pero no, ellos no quisieron recibir la luz que es Jesucristo, porque amaron más los deleites, amaron más sus pecados y no vinieron a la luz. Y entonces Dios está hablando ahora de que no te va a aprovechar el tener dinero, no te va a aprovechar el tener propiedades, preocupado más por hacer dinero, preocupado más porque tu familia viva con un carro cada uno, preocupado más porque tu familia tenga esa dicha, entre comillas, de tener suficiente y que no pasen mi pobreza ni mi necesidad. Yo te aviso que el pobre, aquel que fue y mendigaba en una puerta de un rico, ese pobre cuando muere inmediatamente es llevado al seno de Abraham, al reposo, entra la paz eterna que Dios le dio por tener un corazón entregado a Jesucristo. Era y estaba viviendo muchas dificultades, no estaba viviendo con un título como lord, como príncipe, como rey, como hacendado, como patriarca. No, estaba viviendo en su necesidad física, económica, pero tenía el reino de los cielos en él. Él dejó que se acercase tanto el reino de los cielos que fue trasladado al morir. ¿A dónde? Al reino de los cielos. ¿Se acuerda de aquel malhechor, perdón? El malhechor, el último minuto de su vida, puso su mirada en el que sí lo podía salvar. ¿En quién? En Jesucristo. Y quitó la mirada del dinero que tenía guardado de tantos robos, de las propiedades que se había hecho dueño ahí, porque era un malhechor, hacía cosas malas. ¿Y sabe qué pasó? Le dijo, reconoció, se humilló, diga conmigo, se humilló voluntariamente. Hermano, ya estaba siendo humillado, sí, porque había razón para que fuese humillado. Acababa de estar en una revuelta junto con Barrabás, acababan de asesinar gente. Yo pienso y yo supongo que él fue el que le dijo al otro malhechor: mira, no le hables así, no te estés riendo de él, no le digas que es aquí, que es allá, no te burles, porque este sí es un inocente, este es alguien que no tiene culpa de estar en esa cruz. Pero tú y yo, pecadorazos, tú y yo, asesinos, tú y yo, maleantes. Él reconoció que el pecador era él, y el que necesitaba volver su mirada al Rey de Reyes era él. Y él vuelve su mirada a Jesucristo y le dice: Rey. ¿Cómo le dijo Rey? Cuando vengas en tu reino. No puede venir alguien con su reino si no es rey. Le dijo: aleluya, cuando vengas en tu reino,
acuérdate de mí. Yo quiero estar en tu reino, le dijo en ese último momento de su vida. Yo quiero ser residente de tu reino. ¿Y sabes qué? El mismo rey de ese reino glorioso al que tú y yo estamos aspirando a estar, ese hombre fue justificado, fue tenido por inocente delante de Dios, por reconocer a Jesucristo como el único Rey, como el único Señor, como el único camino. Por eso cuando leíamos, me llamó mucho esta parte, cuando dice la integridad de los rectos los va a encaminar. Vuelve al camino cuando eres íntegro, vuelves al camino cuando estás viviendo rectamente. Entonces Dios habla acá en el versículo 4, no te va a aprovechar la riqueza en el día del juicio, en el día terrible que viene sobre el impío. No se atemorice porque usted no es impío ya, usted es pío, usted vive, aleluya, en la piedad. Usted ha reconocido que Él es Jesucristo. Hay vida, hay salvación, hay perdón, hay misericordia, hay gracia, hay favor de Dios para tu vida y para tu alma. Pero dice, mas la justicia va a librarte de muerte. ¿Se está dando cuenta cómo Dios habla precioso? No te aprovecha que tengas el dinero que tienes. No te aprovecha que tengas la altivez, la jactancia, la prepotencia, la soberbia. No. Vuélvete, sé íntegro, sé recto, humíllate delante de Dios. Y ¿sabes qué? Él va a enderezar tu camino. Y lea conmigo el 5 y terminamos. La justicia del perfecto endereza su camino. ¿Qué ayuda a enderezarte? La justicia del perfecto. Déjeme decírselo así. El perfecto se llama Jesucristo. Pero tú y yo estamos en ese camino, vamos siendo perfeccionados. Está siendo enderezado tu mal caminar, está siendo enderezado mi mal caminar, mi mal actuar. Pero el impío, por su impiedad, ¿qué va a pasar? Va a caer. Oiga, bendito Dios, la justicia de los rectos lo librará. Diga conmigo, la justicia de vivir una vida agradando a Jesucristo, buscando agradarlo, nos va a librar. Mas los pecadores serán traspasados en su pecado. Por eso es que allá en aquel autotel, mire, se murieron unos pecando. Por eso es que ahí en ese antro, en esa discoteca, en ese nightclub, en ese bar, en ese prostíbulo, ahí se mueren. ¿Quiénes? Los impíos. ¿Por qué? Por vivir fuera de la piedad. Padre, te damos gracias, muchas gracias, porque tú eres el que nos lleva y nos conduce de nuevo al camino, a la vida eterna, a la vida en paz, a la vida en gozo, a la vida en justicia, porque la justicia te va a librar de la muerte, la justicia que adquieres, aleluya, al humillarte delante de Dios, al ser humilde. Hermano, yo ya no voy a la iglesia porque hay solo gente creída. Siga siendo así y usted está trasladado a la condición de, o peor que sus creídos, se vuelve usted humilde, se vuelve usted, aleluya, se vuelve usted soberbio, se vuelve usted altivo. ¿Sabe qué? Se vuelve peor que los altivos que están en la iglesia, se vuelve peor que los arrogantes que están allá en la congregación, porque usted va a ir a la congregación para encontrarse con Jesucristo, encontrarse con aquel que puede cambiarlo todo, aquel que puede hacer las cosas que tú no has podido ni podrás hacer en tus fuerzas. Padre, te doy gracias por la vida de todos aquellos que hoy estuvieron siendo ministrados por el espíritu de esta palabra, aquellos que Dios nos cambió hoy, aquellos que Dios nos quitó esa falsedad. Gloria a Dios, el que nos quitó hoy, el que nos ayudó a cambiar nuestra actitud y a no ser soberbios, ya no ser altaneros, ya no ser prepotentes, ya no ser arrogantes. Y ¿sabes qué? Nos dice, sé íntegro, vive rectamente y entonces eres encaminado, porque hemos visto que no aprovecha el dinero para nada. El dinero igual que viene se va.
Aleluya, nada más una enfermedad y se fueron tus millones. Nada más caes en una prisión y se fueron tus millones. Nada más tu hijo está grave en un hospital y se fueron tus millones. ¿Y sabes qué? Pero la justicia de Dios, te va a librar de la muerte a ti y a tu familia. La justicia del perfecto va a hacer que tu caminar sea recto y se vaya enderezando. Está siendo perfeccionado. La justicia de los rectos nos va a librar. La justicia que alcanzas una vez que te humillas y te arrepientes, eres justificado. Hoy volví a pecar 40 años de cristiano, pero me vuelvo a humillar y reconozco mi condición de menesteroso, de necesitado. A Dios la gloria, a Él doy gloria, a Él doy gloria, a Él bendigo, a Él sea la gloria por lo que hoy está enviándonos a nosotros y nos envía buenas noticias, ha enviado alimento a tu espíritu. Tu espíritu hoy en el nombre de Jesús es fortalecido y tu alma es transformada en una alma pegada a Jesucristo. Gloria a Dios. Te bendigo con la ayuda del Señor. Mañana jueves, hoy jueves, mañana viernes 5 de la mañana estaremos una vez más transmitiendo para darle gloria y honra al que vive y reina en tu corazón. Amén. Feliz mañana, bendiciones. Bendiciones Mayrita, bendiciones Ingrid. Oh, qué bendición tenerles con nosotros, familia Marroquín. El Dios de gloria los lleve. Amén, bendiciones. Ay, Señor, aquí es.